Deportiva. Muy buenas noches, qué gusto que ya se encuentre en sintonía de Radio Tu Onda Club en el programa de Zona Deportiva. En esta noche de domingo 23 de octubre me acompaña Carlos López. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe aquí en el programa. ¿Qué tal, Marlene? Un gusto estar en compañía de ustedes y con su audiencia en Tu Onda Club. Cuéntenos cómo es que inicia, porque tengo entendido que es presentador del programa El Salvador Fan Club. ¿Cómo inicia este proyecto? Bueno, en realidad es un proyecto de larga data. Arrancó como sitio web El Salvador FC en 2010 más o menos. Solamente era como sitio web en aquel momento, era enfocado en el fútbol nacional, en selecciones y en los legionarios. Tuvimos la participación de varios compañeros que nos dio mucha alegría ver cómo poco a poco se fueron colocando en distintos medios televisivos, prensa escrita, radiofónicos. Y bueno, después de una etapa que por razones laborales había quedado ahí como un poquito de lado, en 2020, justo en febrero, antes de que arrancara esto de la pandemia, decidimos relanzarlo ya como una plataforma digital y en radio. Hicimos una alianza con Vive FM y desde entonces pues hemos estado al aire. Al principio era solo los jueves por la noche, 1 hora, pero desde marzo de 2022 ya estamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde en El Salvador Fan Club, el programa deportivo de la radio, donde hablamos obviamente de fútbol, pero también de muchas otras temáticas deportivas que nos apasionan. Como presentador deportivo, ¿tiene algún equipo al que apoya? Sí, claro, es así. Le tengo mucho aprecio a Luis Ángel Firpo, más allá de todos los descensos y de los que vendrán muy pronto. De hecho, es probable que el equipo, cuando cumpla 100 años, pierda la categoría en 2023. También le tengo aprecio al Barcelona, Boca Juniors, por ahí el Manchester United en Inglaterra, el Bayern Múnich en Alemania. En eso yo tengo una opinión bien particular, ¿verdad? Porque hay muchos periodistas deportivos que deciden no expresar los colores, ¿verdad? Y dicen, no, yo soy imparcial, no le voy a ninguno. Pero, a ver, yo creo que el hecho de que le vayas a un equipo no significa que te vuelvas porrista del equipo, ¿verdad? O sea, uno tiene que hacer su trabajo y decir las cosas como son. Por ejemplo, la dirigencia de Firpo es un desastre, yo lo he dicho en un montón de programas y no por ello ya no le guardo aprecio al equipo como tal, ¿verdad? Pero yo creo que a veces cuando somos subjetivos en el sentido de que nos metemos con el equipo, que lo conocemos, que sabemos quiénes llegan, la historia, los colores, lo que representa, te vuelves incluso más crítico, porque conoces más del equipo, entonces te metes tan de lleno que podés darte cuenta de cuando algo se está haciendo mal. Y tenés toda la altura y el conocimiento como para señalar las cosas y decir, acá hay un error. Hasta el momento, en esta jornada deportiva, ¿cómo ha visto a cada uno de los equipos? Híjole, bueno, yo creo que por ahí hay tendencias claras. Por ejemplo, de Alianza, todos esperábamos que fuera un equipo dominante y así ha sido, el bicampeón nacional, no es ninguna sorpresa. Por ahí lo de FAS me ha sorprendido de cara a lo que se vendía como proyecto, ¿verdad? Con la llegada de AGM Sports, pues se esperaba que esa inyección económica trajera pues otros dividendos deportivos, pero no ha sido así, le ha costado mucho. Por ejemplo, este último partido contra Atlético Marte, previo a esta entrevista, pues sufrió demasiado como para poder ganar, incluso con un hombre de más. Marte me ha sorprendido para bien, es un equipo que francamente fue el último que arrancó, hizo una pretemporada súper corta, con mucho respeto al profesor Piche Escudero, pero no esperábamos mucho de Marte y en cambio lo hemos visto haciendo muy buenos partidos. Y también me tiene muy sorprendido el caso de Dragón, ¿verdad? Que es el Benjamín de la primera división, viene de segunda, pero el equipo de Marvin La Perica Benítez lo ha hecho bastante bien y por ahí lo de Águila esperamos que lo haga todavía mejor. Es un equipo llamado a ser protagonista, un histórico, ¿verdad? De la mano de Sebastián Vini. Me ha gustado el hecho de que él ocupó las palabras, yo quiero profesionalizar al equipo. Decidió sacar a algunos jugadores y bueno, el tiempo dirá si tuvo la razón, ¿verdad? A su criterio, ¿cuál es el equipo o cuáles son los equipos favoritos para las aficiones?
Bueno, el gran favorito es Alianza, ¿verdad? Por un montón de razones, porque mantienen la base, porque detrás de Adonai Martínez está el Tigana Meléndez, que es el que ha formado el grupo que ahora vemos, porque tiene jugadores que son base de la selección nacional. Entonces claramente el bicampeón tiene una gran carga de favoritismo como para alzar una corona más, ¿verdad? De ahí, pues bueno, los que veo que le pueden hacer fuerza a Alianza no son muchos. Por ahí Águila, me parece que es un equipo que puede hacerle ruido. Por ahí Isidro Metapán ha tenido buenas participaciones y ha metido en apuros al equipo blanco en varios enfrentamientos. Por ahí creo que deberían dar. Según su opinión, ¿hay algún jugador insignia o unos jugadores hasta este momento en el torneo? Bueno, sí, por ejemplo, me parece interesante cómo Dustin Corea ha aparecido para pelear el campeonato de goleo en Águila. Es un jugador que incluso llegó a estar en selección nacional muchos años, más allá de que después de que se fue a festejar un título con FAS, Hugo Pérez ya lo dejó fuera de selección nacional. El caso de Juan Argueta, de Jocoro, que muchos pues, no lo teníamos en el radar y ha aparecido haciendo un montón de goles. Por ahí, si algo de esperanza le queda a Firpo para lograr hacer algo, es Raúl Peñaranda, ¿verdad? El colombiano, el que podría sostenerlo ahí. Y si hablamos de íconos, pues obviamente Rodolfo Antonio Zelaya en el equipo blanco es claramente un jugador insignia, ¿verdad? ¿Qué equipo de primera división le está dando más oportunidades a los jugadores de reserva? Sí, yo creo que Santa Tecla. Me parece un caso bien interesante. Porque, a ver, el Carucha Corti, todos sabemos la capacidad que tiene el entrenador argentino de los Colineros. Y a muchos nos sorprendió que entraran en esa racha negativa de 5 derrotas consecutivas. Después de eso el equipo se recuperó y lo hizo también con base en una defensa muy joven. Entonces por ahí creo que Corti no es nuevo esto, él lo ha hecho muchas veces también. Y Atlético Marte también con el Pichi Escudero le ha dado oportunidad a muchos jóvenes. ¿Qué equipo ha sido el mejor evaluado en este torneo hasta la fecha? Bueno, si nos vamos al rendimiento colectivo, el primero que se clasificó y demás, Alianza, ¿verdad? O sea, el equipo blanco, el llamado a ganar todo, pues por puntos, por la diferencia que ha sacado en la parte alta de la tabla, incluso de los dos grupos es el mejor. Así que Alianza, el equipo capitalino. ¿Por qué cree que el equipo de FAS no está dando el mayor rendimiento a pesar de la inversión que se ha hecho en el equipo? Bueno, yo creo que un poco tiene que ver con el caso de la ausencia de jugadores importantes. Por ejemplo, Brian Landaverde se perdió varios tramos del torneo debido a una pubalgia, no pudo estar. Por ahí no es tan fácil llegar y con los extranjeros que hagan clic inmediatamente con el equipo. El caso de Pic Mendoza, el caso de Filigrana, es decir, no es, esa química se construye, ¿verdad? La memoria colectiva en los equipos se va formando poco a poco. Entonces no es tan fácil llegar, llevas extranjeros y solo porque son extranjeros ya te van a cuajar dentro del grupo y vas a marcar la diferencia. Y lo que pasa es que en FAS, en instituciones como FAS, la paciencia es bien corta, porque es un equipo muy grande, llamado a ganar todo lo que le pongan enfrente. Entonces, claro, cuando las cosas no salen bien y además a la par está el discurso de hay plata y estamos para ser protagonistas y las cosas no se dan, la impaciencia aparece muy rápido, ¿verdad? Yo creo que por ahí podría ser el caso del extranjero, que todavía no se están compaginando bien. Y me parece que también el entrenador también es nuevo dentro del entorno nacional, ¿verdad? Octavio Zambrano está dirigiendo su primer torneo en el fútbol salvadoreño. La experiencia la tiene, ¿verdad? Tiene un recorrido amplísimo en Estados Unidos, en Sudamérica, pero en el fútbol salvadoreño es otra historia, son otras situaciones, otras canchas, otros entornos, y la curva de aprendizaje pues también le ha pasado factura. ¿Qué equipo considera de segunda división que podría llegar en el próximo torneo a primera división? Uy, ahí sí me poncharon porque segunda división no le he dado mucho seguimiento, la verdad. Les mentiría si les doy un nombre, ¿verdad? Están por ahí algunos históricos que ya han estado en primera, que podrían regresar. El caso del Limeño, que acaba de bajar. ¿Cómo ve el avance que ha tenido la comisión hasta el momento? A ver, tuvimos al presidente hace poco en el programa, a Humberto Sáenz Marinero.
A ver, yo creo que han sido muy ordenados y sistemáticos en esta situación que hubo de indisciplina en Washington después del amistoso contra Perú. Creo que han dado los pasos correctos, con transparencia, con buena comunicación con la gente, explicando cómo va a ser el proceso. Abogados son abogados, ¿verdad? Y lo han hecho muy bien. Ahora, lo que ocurre es que eso es una situación de emergencia que le llegó, así como el fútbol que estaba detenido por el tema de la intervención de Indes y demás. Entonces ellos ahorita, la primera etapa desde que llegaron en agosto ha sido apagar fuegos, para resolver situaciones de emergencia. Y lo han hecho con bastante orden. Ahora, el reto real es crear los nuevos estatutos del fútbol y armonizarlos entre lo que pide FIFA y lo que dice la ley del deporte. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué avances hay? ¿Cómo van a reformar algunas cosas? Todo eso no lo sabemos, no hay avances y va a ser lento, ¿verdad? Algo que me sorprendió que dijo Sáenz Marinero es que ese trabajo no va a ser en conjunto con el INDES. Yo francamente esperaba que sí, porque pensé que iba a ser una comunicación constante con INDES como para ir en equipo armando unos estatutos que funcionen en ambas vertientes, FIFA y ley de los deportes. Pero fue muy claro en que nada que ver, o sea, ellos van a trabajar con la comunicación con FIFA y a INDES a lo mucho le van a anunciar al final cómo quedaron los estatutos, pero no va a ser una constante comunicación con INDES. Entonces, de momento no podemos como decir mucho más porque no han tenido tiempo para hacer más cosas. Y también me llama la atención algo, ellos son muy claros en que no son gente de fútbol. O sea, no son gente que haya estado metido en la administración del fútbol. Entonces hay cosas que no comprenden, no entienden, se están empapando. Entonces lo que han hecho me parece apropiado y es contratar a personas que sí saben de fútbol. Entonces hicieron llegar a la secretaria general, que es una costarricense de mucha trayectoria, y también ya abrieron la plaza de director deportivo, que mientras hacemos esta plática no sé si ya lo contrataron a una persona para la posición, pero buscan a alguien que tenga esa experiencia y esa facilidad y conocimiento en la administración deportiva. Entonces, reconocer que no saben y llevar a personas que sí saben para que lo guíen me parece un gesto importante y ojalá que se dejen guiar. Así es. Con respecto al INDES, ¿qué le parece o cuál ha sido su experiencia con los torneos que ha realizado? Bueno, lo que pasa es que, a ver, INDES como tal, no... A ver, ellos lo que hacen es ordenar el trabajo que hacen las federaciones, pero los torneos realmente los hacen las federaciones. Por ejemplo, hay un torneo de ajedrez, lo hace la Federación de Ajedrez. Hay un torneo de taekwondo, lo hace taekwondo. La diferencia, en todo caso, puede estar con la Liga Nacional de Fútbol, que en este caso sí, el ente administrador es INDES. A ver, yo creo que es un experimento interesante. En teoría es un espacio para que nuevos jóvenes que no tienen lugar en reserva de los equipos profesionales o en primera división tengan un espacio para poder enseñar su talento. Se supone que son jugadores de máximo 21 años, añadido a que pueden contratar 3 extranjeros y 3 jugadores mayores de esa edad, de 21 años. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Pues yo creo que es muy joven el proyecto, apenas estamos viendo el primer torneo. Me parece que el objetivo de que viéramos nuevos rostros se ha cumplido, porque por ahí han aparecido un par de nombres que muchos no teníamos en el radar, pero me parece también que hay oportunidades de mejora. Por ejemplo, ha habido casos de equipos que se han quejado porque hay un problema y es que tenemos pocas canchas decentes en el país. Es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el equipo quiere entrenar, le pasó a Once Deportivo, por ejemplo, quería entrenar el Simeón Magaña de Huachapán, pero no podía porque el equipo de la Liga Nacional de Fútbol iba a ocupar el inmueble que es municipal. Entonces ha habido problemas de horario, por ahí eso se puede ajustar y bueno, más adelante podemos ver. Yo quisiera un poquito también de más transparencia de cómo se está organizando esta liga, porque hay fondos municipales de por medio. Entonces, claro, las alcaldías también están poniendo de su parte para que este torneo se desarrolle, pero la gente a la que esos gobiernos municipales se debe, pues no tienen ninguna participación en esa decisión. ¿Qué querrá la gente? ¿Un equipo de fútbol o que los servicios municipales estén en orden y como deben ser? Entonces es cuestión de prioridades, sobre todo ahora que no hay FODES, ¿verdad? Y que hay tantos problemas en las municipalidades, habría que revisar esa parte. Entiendo que el discurso de INDES es que esta liga en realidad se
patrocina a través de sponsors, de marcas que han creído en el proyecto, pero me parece que ha habido muy poca transparencia en ese aspecto. ¿Cuáles han sido las debilidades que se le han visto a cada uno de los equipos del torneo? De primera división, a cada uno, bueno, a ver, son 12, pero a ver, bueno, Alianza no le hemos visto, la verdad, no es que sea un equipo invencible, ¿verdad? Alianza, lo que yo pudiera decir es que siento que le hace falta gol, ¿verdad? Por ejemplo, lo hemos visto como en el último partido frente a Santa Tecla, lo pierde 1-0 y lo hace dominando el partido, pero como que llegan ciertos tramos del juego en el que se desespera por encontrar el gol, se le cierran los caminos y le hace falta ser un poco más contundente. En el caso de FAS, yéndome por los históricos, los grandes, digamos, yo me quedaría con que hace falta alguien que arme mejor el medio campo, o sea, alguien que realmente estructure el equipo desde la media. En el caso de Firpo es muy fácil encontrar sus debilidades, que es la parte defensiva, ¿verdad? Le hacen un montón de goles, el equipo no tiene el orden necesario, la pasa muy mal en la cancha. Hay que decir también que hay problemas de impago en Luis Ángel Firpo y esto siempre va a traer consecuencias deportivas. No solamente está pasando en la institución Usuluteca, sino que también en otros como en Chalatenango, que lo hemos visto en un equipo de Kiko Enrique llamado a más y pues la ha pasado muy mal para meterse a cuartos de final el equipo norteño. Así que por ahí, y en el caso de Águila, sí me parece que es un proyecto bien interesante porque los Gerson Mayen, los Dustin Corea, los Benji Villalobos, digamos que son de los de más experiencia, se han sabido conjuntar, creo que de mejor manera con los extranjeros que tiene el club y pues les está trayendo dividendos. Con respecto a la última participación que tuvo El Salvador con el juego contra Perú, ¿qué considera que debe de mejorar la selección para próximos partidos? Muchas cosas. Realmente es un resultado que nos dejó bastante preocupados. Porque, a ver, el profesor Pérez dijo que necesitaba una base de entrenamiento, ¿verdad? Tenía a los chicos en Washington y se lo dieron, o sea, lo tuvo. Llamó a algunos jugadores de la primera división, que en aquel momento, recordemos, estaba parada, había jugadores con poco ritmo, entonces él escogió a quienes quería. Fueron como 6 o 5 de la primera división y todos los demás eran jugadores que venían con ritmo jugando en el extranjero. Fuera en la MLS, en la USL, Enrico Dueñas que está en España, etc. Entonces llamó a quienes él quería y los puso a trabajar durante esa base de entrenamiento al ritmo que él quería. Y era justamente porque él quería hacer una muy buena participación frente a Perú. Pero ya en el partido volvimos a ver un montón de fallos que le hemos visto a otras selecciones anteriormente, ¿verdad? Que es pérdidas de balones en zonas muy comprometidas del campo, falta de concentración, muy poca idea de la media cancha hacia arriba, es decir, al equipo le costaba recuperar la pelota y cuando la tenían no había muchos caminos hacia el gol, ¿verdad? Entonces, por ahí preocupante, porque se supone que es un proceso que debe ir de menos a más. Y de aquella selección que vimos en la Copa Oro de 2021, por ejemplo, que dejó una muy buena impresión en ese torneo de CONCACAF, después se fue desgastando mientras avanzó la octagonal y ahora, el mismo Hugo Pérez lo ha dicho, ok, ahora ya tenemos que empezar ya no solo a competir con los rivales del área o con rivales de Sudamérica, sino que tenemos que empezar a jugar de tú a tú con ellos e incluso empezar a ganarles. Esa etapa es la que nunca llegamos, ¿verdad? Entonces, de hecho es posible que haya amistosos en noviembre para la selección, ojalá así sea, para realmente poder seguir midiendo un progreso en el equipo nacional, porque la eliminatoria suena a 2026 como que está súper lejos, pero en realidad no. O sea, cuando abramos los ojos vamos a estar en Copa Oro el otro año y esa es la antesala hacia la eliminatoria, hacia el Mundial de 2026. Así que ojalá vayamos mejorando rápidamente. Ojalá que sí. Con respecto a la participación de los árbitros en este torneo, ¿cómo lo ha visto? Bueno, lo que pasa es que pareciera que hay criterios que no están bien establecidos, porque hay faltas que uno ve en un partido que ameritan una amarilla o una roja y la misma falta pasa en otro partido y el árbitro deja correr. Yo tengo entendido que hay como una directriz que le dieron al cuerpo arbitral en general, que es dejar jugar más, ¿verdad? Que la pelota corriera un poco más,
para no hacer tan lento el trámite del juego. Y eso está bien siempre y cuando no hagas la vista gorda a faltas que es necesario marcar, ¿verdad? Entonces, yo más que todo marcaría eso. Y otra cosa es que me parece a mí, y lo he escuchado por ejemplo de gente muy profesional en el área, como el profe Elmer Arturo Bonilla, le mando un saludo, y él es claro, y él dice, hay un déficit en la preparación atlética de los árbitros, o sea, están lejos de la jugada, no están donde tienen que estar colocados para tener la mejor visión posible dentro del campo de juego, y todo eso afecta sus decisiones y al final termina ensuciando algunos partidos y resultados, ¿verdad? Entonces, han sido muchos entrenadores, puedo recordar ahorita 4 fácilmente, que han salido a decir que los árbitros los han perjudicado. Entonces, algo está pasando. Para ir finalizando, ¿considera que sería de gran ayuda que se instalara el VAR para los árbitros? Sí, absolutamente, pero tiene que venir acompañado de un montón de cosas. Primero, es una inversión millonaria que nuestra liga es incapaz de hacer. Aunque ni siquiera pueden tener canchas decentes, difícilmente van a poner videoarbitraje, ¿verdad? Porque es una inversión bastante cara. Incluso no es solo de llegar y ponerlo, sino que también requiere una capacitación total del cuerpo de árbitros, ¿verdad? Entonces eso también requiere un proceso. O sea, no es que porque ya está en las cámaras ya tenemos el VAR. O sea, los árbitros tienen que saber ocuparlo e incluso requiere infraestructura. O sea, imaginémonos en el Tierra de Fuego, allá en Jocoro, allá en el Sergio Torres Rivera, en Usulután, tendrían que tener una cabina donde están las pantallas. O sea, lo vemos como en otra galaxia, pues, porque para nuestro fútbol eso sería un lujo. Ahora, que deberían hacerlo, definitivamente. O sea, si de verdad queremos pretender tener un fútbol que sea digno de clasificar una Copa del Mundo, tenemos que dar ese salto. Pero, como en muchas otras cosas necesarias, como semilleros, capacitación de entrenadores, mejor nutrición y un montón de cosas, pues no lo hacemos y así no va. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo o un mensaje que quiera dejar a los que nos están sintonizando a través de Radio Tu Onda Club. Pues bueno, gracias por la oportunidad, Marlene, y ha sido un gusto estar aquí con ustedes y pues que apoyen, ¿verdad?, el deporte nacional, el fútbol y todas las otras ramas deportivas que tenemos en nuestro país. El próximo año vamos a tener unos Juegos Centroamericanos y del Caribe acá, San Salvador 2023, que van a estar muy interesantes. Así que desde ya comenzamos a calentar motores para esa fiesta del deporte y les dejamos un saludo de parte del equipo de El Salvador Fan Club. Así es, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Zona Deportiva y recuerden que nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche.